Señor presidente, desde la mañana hemos estado hablando de los temas económicos de nuestro país y tocando los tópicos que tienen que ver con su despegue actual, basado en las reformas estructurales. El sentido sugeriría qué paso debemos de tomar, precisamente ahora para consolidar esas reformas e incorporar la rendición de cuentas y transparencia que tanto nos hace falta. Estamos viendo mucho que se gestan conflictos de intereses. Está por dar recetas, porque yo estuve ahí, créeme que es como una montada, burra, bronca. No es tan fácil como los que ven los toros desde la barrera. ¿Por qué el presidente no hace? ¿Por qué no pone paz al sindicato? ¿Por qué no se viene este sindicato? ¿Por qué no para la violencia? El país tiene lo que yo llamo un México negro, que está ahí abajo, muy violento. Y se ha hablado de él, Paz, habló de Octavio Paz, Carlos Fuentes. México muy canino. Y hoy se está viendo progresión. Esa gente guerrera se trata, se canija, se juegan la vida sin otra cosa. El hambre, la pobreza, es otra cosa que lleva a la rebeldía. 80,000 jóvenes murieron en la administración anterior. Los mataron. 80,000, entre 15 y 25 años. Ninguno de ellos nació criminal. Ninguno de ellos traía en sus genes ser criminal. Sin embargo, las circunstancias nos orillaron. No hubo el empleo, no hubo la beca para ir a la escuela, la oferta la tuvieron del otro lado, que al fin y al cabo es un asunto de mercado, los carteles y el empleo. Y allá les ofrecieron 2 salarios mínimos y ya está. Y se la rifan y salen todos los días a matar o morir. Yo por eso estoy totalmente a favor de la legalización de las drogas. Yo creo que nos vamos a quitar un alacrán del espalda, pero además un alacrán que no es nuestro, que es de los americanos. Ellos son los que consumen droga. Ellos son los que generan esas cantidades espectaculares, 55,000 millones de dólares de ingresos por venta de droga en Estados Unidos. Y los que proveen la droga es Venezuela, es Colombia, es Bolivia, Ecuador. Y aquí México en medio sufriendo las consecuencias de esta guerra que ha resultado inútil contra las drogas. Ahí se consume más droga hoy, casi 6 años. Hoy hay más muertos que los que había antes de que empezara esta guerra. Hoy se violan los derechos humanos de manera increíble y repetida día con día. Hoy nos habla el ejército de que, ¿qué palabra usa? Que se los echó a todos. El ejército se echa a los 10 y no hay una sola baja del lado del ejército. Yo no sé cómo son tan sonsos nosotros que se los queman así tan fácil. Entonces, estamos inmersos en un problema muy serio de salir de esa trampa. Y yo pienso que el primer gran paso para salir de esa trampa es legalizar y que ese monto de dinero vaya a las manos del gobierno para educar, para informar, para prevenir. Y a los Estados Unidos decir, oye, hermanos, ya me harté de estar haciendo la tarea. Si tú quieres que no haya droga en Estados Unidos, si tú quieres salvar, como dices, a los jóvenes, pues detén la droga tú, detén en la frontera, que la tengo que detener yo. A aquellos les gusta mucho dar tareas para afuera y que en su territorio nadie los toque. Entonces mandan la guerra a Colombia, la mandan a México, la mandan a Irak, la mandan a Libia, la mandan a Vietnam, para que no les toque. Yo creo que ellos tienen la obligación moral de empezar a hacer algo con ese tema. Y si no lo pueden resolver, como lo han podido en 40 años de esa guerra contra las drogas, muy sencillo, que legalicen. Qué bueno que ya 2 estados dieron ese paso y no ha pasado nada y los jóvenes no se vuelven locos. Para las mamás aquí yo les digo, no va a pasar nada si educas bien a tu hijo. Si no lo educas bien, puede ser droga, puede ser alcohol, puede ser aborto, puede ser tantas cosas. Entonces, la educación en casa es importante, pero Estados Unidos tiene que asumir su responsabilidad.
homosexualidad. Y esa es su alternativa, porque Estados Unidos inventó la prohibición hace 100 años. Ellos solo se dieron al mundo no más alcohol y no más drogas, porque la gente no sabe usarlas. De ahí para atrás, nadie se había preocupado nunca de prohibir ni el alcohol, ni la droga, nada. Entonces salen por eso, por razones religiosas, razones dogmáticas, e imponen esa prohibición y nos la mandan al resto del mundo. Ellos mismos tuvieron que dar marcha atrás del origen, regresando al alcohol, a permitir que se vendiera el alcohol, porque no pudieron controlar y sostener la prohibición. Las prohibiciones no funcionan. Ninguna prohibición impuesta arbitrariamente funciona. Somos personas creadas libres, independientes, para ejercer nuestra propia libertad con responsabilidad. Dios mismo nos hizo así. Él mismo nos permite ofenderlo, nos permite llevarle la contra, nos permite pecar contra Él y respeta nuestra libertad. Los padres fundadores dijeron lo mismo: los gobiernos no tienen razón de interferir en mi comportamiento, en marcar mis conductas. Solo tenemos que hacer cada uno bien informados, bien preparados, bien educados. Entonces yo soy de lo radical en mi asunto, pero creo en el activista allá, en California, en Washington, en Colorado. Tengo muchos amigos, son amigos empresarios, como ustedes, granjeros o agricultores, como algunos de ustedes, que producen su marihuana, la venden, y no pasa nada, no pasa absolutamente nada, más aquel que quiere abusar, aquel que no se mide, paga las consecuencias. ¿Alguna otra pregunta? Por favor, levanten la mano. Yo por acá. ¿Dónde, perdón? Por acá. Ok, sí, adelante. Si me da chance, no sé qué levantar la mano. Atrás, vamos a darle chance que estaba antes, por favor, disculpe, caballero. Adelante, por favor. Gracias. Mi nombre es Omar Valderrama, mejor conocido como Tapa. Pues primeramente es un honor tenerlo acá en nuestra ciudad, el señor Vicente, y todavía que mañana lo vamos a poder disfrutar en el evento de los jóvenes. Creo que es un buen gesto de su parte, ¿verdad? Tener esa disponibilidad de venir a compartir toda su experiencia con nosotros. Yo soy de esos jóvenes que creo, ¿verdad?, firmemente, que hoy en día podemos disfrutar los mejores momentos sin sustancias adictivas. Yo soy una prueba de ello, ¿verdad? Usted está relacionado con la venta, el consumo y la producción, bueno, creo que está promoviendo, por decirlo así, ¿verdad?, del libre consumo, sobre todo de la marihuana. Yo tengo 3 preguntas y es un honor para mí poder expresárselas directamente. Número 1, el negocio no es la droga, el negocio es lo ilegal, lo prohibido. Siempre, así legalicemos todas las drogas, va a haber nuevas drogas cada año, sintéticas sobre todo. La pregunta es, ¿vamos a estar legalizando siempre porque el negocio no es la droga, es lo ilegal? Número 2, qué bueno nos ha dejado las drogas legales. Número 3, el alcohol es la droga legal más vendida ilegalmente en el mundo. ¿Qué nos dice que la marihuana no se va a seguir vendiendo ilegalmente y eso provoque una competencia con los vendedores pagos con los vendedores industriales y esto provoque una reducción del costo, se abarate el costo y se eleve el consumo de la marihuana? Gracias. Bueno, yo no ando promoviendo que se consuma, ni ando promoviendo que se produzca, ni soy productor de droga. Estoy buscando una solución a un problema real. A un problema muy grave que está causando consecuencias fatales. Por ejemplo, la muerte de esos 80,000 jóvenes que no han sido criminales. Por ejemplo, la violación flagrante a los derechos humanos una y otra vez. Espero que no nos suceda con ninguno de nuestros hijos ni con nuestras otras personas. Y nos está causando consecuencias brutales en inversión extranjera directa que no llega a México. A ustedes aquí en Sonora
queso, en materia de turismo, no llegue, no llegue, por esta violencia que no nos corresponde, que no es nuestra. Pues yo busco una solución en ese sentido. Creo que tu afirmación, con todo respeto, no es correcta. Hay alcohol alterado en muchos lados, pero el 99% del alcohol es registrado, es legal, paga impuestos, y mueren muchísimas más personas por injerencia de alcohol o por fumar cigarrillos que por fumar marihuana. Por ahí escucho a mis amigos de la marihuana allá que necesitarías tragarte 8 contenedores de hierba, meterte en la boca hasta que vienes y revientes y no puedas respirar porque te mueres por consumir marihuana. Nadie se ha muerto por consumir marihuana. Pero además yo estoy a favor de la legalización de todo, y me explico por qué. Por razones éticas y morales. Por eso. Porque si somos educados en la libertad de que alguien te prohíba, no te va a cambiar de manera así. Segundo, porque la droga está accesible aquí en las calles de Sonora, en las calles de Washington, en las calles del Distrito Federal. De todos modos, ahí está, el que la va a consumir, la va a consumir y la va a buscar. Lo que nos falta es educar, informar, prevenir. Y esas campañas como las de los cigarros son maravillosas, porque el hecho que la cajetilla te diga aguas, ¿no? Te chupas esto y te va a dar cáncer. Así te deben de decir las drogas. Si ya quieres tú aventarte la droga, es tu problema ya. Los adolescentes se escuchan y se educan y conocen. Y si hay consumo, pero no está destruyendo a nuestra juventud, si hay casos extremos. Pero yo lo que digo es que no pasa mayor cosa en lugares que ya sucedió, en Portugal, en Holanda, en Uruguay, en Washington, en Colorado. Y vamos a esperar a ver todavía qué tanto más camina. Yo uso una cosa que otra labor y con todo respeto para entender bien este punto. Paraíso terrenal. Adán y a Eva le dieron aguas a Adán. Eva, esta manzana está prohibida. Cómete todo lo demás, pero esa manzana está prohibida. ¿Qué hizo Adán y qué hizo Eva? Comerse la manzana, porque estaba prohibida. Si les hubieran dicho, oye Adán, oye Eva, esta manzana tiene gusanos, te va a hacer mal en tu estómago, no te sirve, con razones hubieran entendido. Yo hubieran entendido perfectamente. Y eso es lo que hay que hacer, dar razones, explicar a los niños, a los jóvenes y a los adultos. Sí requiere mucho esfuerzo en ese sentido. Pero yo lo que digo es que no puedes, por ejemplo, hasta hace poquitito el uso médico estaba penalizado y prohibidísimo. ¿Sí? Yo no sé ustedes y sus familiares, cuando se les ha ido uno, si él mismo, como ustedes me han dicho, y la de morfina, esté tranquilo, dormérselo un poquito. El uso médico es indiscriminado, es en todos los hospitales, en todos los lugares. Y por tanto, hay que tener cuidado cómo se hace esto. Al final, yo respeto todo pensamiento en contra, no hago mi luchita, pensando en que esa es la solución de un problema que, si a mí no me tocó y no me reventó en las manos, pudo haber sucedido. Pero cuando reventó, me llena de lástima ver lo que está pasando en México y el precio que estamos pagando con eso. Y acuso allá mismo en Estados Unidos a los americanos, que muy conchudos, que no hacen nada, porque esos cargamentos de drogas se mueven del Paso, se mueven de Laredo, se mueven de eso a Washington, a Nueva York, a Virginia, a todos lados. ¿Dónde está la de Drug Enforcement Agency? ¿Dónde está el FBI? ¿Dónde están los policías? Entonces, los que crearon la prohibición y tienen la penalización, eso de más consumo hay. Prueba evidente que prohibir
prohibir y penalizar no es el camino. Hay que encontrar el camino, y yo creo que es la educación, la información y la prevención. Continuamos con las preguntas, si me lo permite. En la parte de atrás, por favor, adelante. Buenas tardes, Adriano Gómez, empresario de la rama de alimentos y presidente del Centro Empresarial de Sinaloa. Presidente, le hago una pregunta. El país está pasando por una etapa muy mala, una etapa que está totalmente contaminada por la corrupción, los escándalos políticos, donde se maneja de manera muy irresponsable el recurso que nosotros, los empresarios, generamos vía impuestos. No vemos que el gobierno actual haya voluntad en aflojar la liga. Pero como usted lo mencionó anteriormente, tuvimos 18 años de crecimiento económico. Tenemos 2 años donde las ventas y la producción de nuestras empresas viene más abajo. El 85% de las empresas a nivel nacional tienen ventas negativas. La pregunta va por este lado: ¿en dónde nos equivocamos? ¿En dónde volvimos a permitir que un gobierno que ya sabíamos que había estado en el país durante 71 años regresara y regresara más con la intención de enquistarse en el poder? Desgraciadamente, la reforma fiscal que tanto se analizó y se revisó desde la época de Cedillo, con usted y con Calderón, pues finalmente salió una reforma más política que fiscal, ya que es una reforma donde se le cargan más impuestos a los mismos y no se amplía la base de gravamen, y además de que la falta de calidad para el gasto de esos impuestos pues no queda claro. Entonces se ve más como una herramienta política que como una herramienta económica. Y mi pregunta va en ese sentido. Muchas gracias. Sí, tu pregunta no tengo la respuesta, pero hago mis aproximaciones. Llevamos 30, 40 años sin crecer. Tuvimos un momento genial, tengo que reconocer, hermanos del PRI, con aquellos 12 años de desarrollo estabilizador con Ortiz Mena. El país creció a tasas por encima del 10%, fueron formidables esos 12 años. Y luego viene el bruto de Echeverría, espero que vayan familiares, y gracias a... ¿cómo se llama su señora? Al populismo, a la demagogia y a ese absolutismo de que su palabra era ley, destrozó el país. Igualito que hizo Hugo Chávez. Y las consecuencias de acciones como las de Echeverría nos duraron 30 años de no crecer. 30 años de no crecer, la máquina se movió a 2% en el mejor de los casos, incluso los periodos del PAN. El de su servidor y el de Calderón tampoco pasamos de 2%. Algo hay en este país, un eslabón perdido. ¿Cuál? De repente es lo que dije al principio, que parecía una tontería. Estos cuates toman nota de todo. Se concentran en la plática y anotan, y se llevan sus notas y hacen cosas con esas notas. Nosotros no tomamos notas. ¿Alguien toma notas? Felicidades, mi mujer siempre por delante. No sé cuál es. Yo pensé que el eslabón perdido lo encontrábamos en la reforma energética. Y que entonces justifiqué para mí mismo, está bien que hayan entregado la fiscal. Y la fiscal queda para mejor ocasión, porque es muy mal, es pésima la reforma fiscal. No tiene sentido lo que se dice. Se dice que fue a cambio de la reforma de energía. La de energía es formidable. Yo no creo que pueda sentar un grupo de gentes a diseñar una reforma mejor que esa, que además viajó por todo el mundo, recogieron los ejemplos de Perú, de Colombia, de Brasil, de Nigeria, de Noruega, de todos los lugares que han hecho cambios y reformas. Está
bien estructurado, que además tiene ingredientes contra la corrupción que si se cumplen y casi no se pueden evadir, le va a dar un brillo enorme a esa reforma. El hecho de haber corrido a los 5 del sindicato del Consejo de Pemex me parece una maravilla. Y con toda modestia les digo, ustedes se acordarán cuando yo propuse eso, quitar a los del sindicato y meter a Carlos Slim, a Lorenzo Zambrano, a 2 o 3 académicos, pero que ciertamente no pasó, porque echamos para atrás ese PRI mañoso que siempre. Entonces, tiene esos mecanismos cada comisión, la reguladora, la de hidrocarburos, de las otras, tienen un consejo con académicos, con empresarios, con sector privado y con políticos. Me parece que tiene muchos ingredientes buenos. Desgraciadamente, tal parece que el país trae mala suerte, aparece este quebranto de los precios y los puso en jaque, es la verdad. Y el que está en jaque verdaderamente es el gobierno, porque el 36% del presupuesto estatal, local y federal viene del petróleo. ¿De dónde vamos a reponer ese dinero? Ese 36% del presupuesto está verdaderamente en China. Hay una salida inmediata y temporal, y gracias a Dios venimos comprando desde hace mucho tiempo futuros y seguros. Entonces el precio que se mete al presupuesto por un año está cubierto. No al 100%, ya nos está tomando el pelo. Va a haber un agujero importante, que bueno que ya se hizo el recorte. Paco Gil hubiera recortado 6 meses antes y más dinero que el que recortó Luis, porque si los mercados nos ven mal, si nos ven sin futuro, el precio que vamos a pagar es fenomenal. Entonces es importante respetar a esos condenados mercados, ni modo, o los respetas, o te truenan. Entonces, ahí vamos, ya se hizo el recorte, qué bueno. Y afortunadamente se está hablando de hacer un recorte sensato, cortar donde menos duele. Y por ejemplo, el petróleo ya empezó el niño a hacer la separación, que las refinerías, la remodelación se suspende. Malo porque iban a generar empleos, iban a generar derramas locales, desgraciadamente ya no va a haber eso. También habló que en el caso de los diferentes sectores del petróleo, el shale y el carbón es el más afectado, que era la gran esperanza, lo que hizo Texas. Texas se convierte en el productor número 3 a nivel mundial gracias a esa tecnología. Y nosotros tenemos exactamente las mismas condiciones, pero a $50 se dice que no sale el negocio. Si sale el negocio de los pozos que se van a reciclar, de toda la costa, si sale el negocio de las aguas profundas, pues ahí va a caminar bien el asunto. El único que se va a quedar en veremos probablemente es ese. Pues qué bueno que se están manejando los recursos con sensatez, buscando dónde pegan menos. Y ya queriendo buscar eso, no hay mejor lugar de cortar burocracia, despedir diputados y senadores en buenas cantidades, y ese sería el mejor recorte de todos. Pero ese final ni se anima a hacer. Está difícil, pero ese sería el ideal. La burocracia del gobierno es muy, pero muy pesada. Las pensiones, ustedes las conocen. A los 45 años te retiras con 120% del salario. El sector privado te retiras a los 65 años con 30% del último salario. ¿Quién va a sostener esas pensiones del gobierno que PRI dio a manos llenas esas concesiones para tener el voto de los mexicanos? Fue uno de los pilares con los que se sostuvo el régimen. Y ese pasivo está allá dentro del gobierno federal, es espectacularmente grande. Algún día hay que desahogar. Pero mientras el barco puede caminar, y debemos de ser todos el camino. Bien, vamos a ceder la palabra al caballero de la parte de atrás, después continuaremos con el caballero de la segunda fila y tenemos una pregunta por acá. Adelante, por favor, caballero. Buenas tardes, señor Vicente Fox.
Cuando usted llegó a la presidencia, lo hizo con más del 40% de los votos de la gente que participó. Después de su sexenio, su partido tuvo ligeramente arriba del 30% de los votos. En esta última elección estuvo en los 20 ya, 10 menos. Mi pregunta es, ¿qué debe hacer en la próxima elección federal la oposición, no solo de su partido, para volver a emocionar a la gente, para volver a despertar esa esperanza que cada sexenio se va apagando lentamente? ¿Qué debe hacer la oposición para volver a hacer creer a los mexicanos, como solo usted lo hizo hace 15 años? Pregunta bien complicada. 44 que yo, 36% tuvo Calderón, y en la última tuvimos por 28, 27. Y bueno, eso es como han estado las cosas. Gobernar desgasta fuerte. La gente genera muchísimas expectativas en ese gobierno, como pasó con Obama, como pasó con su servidor. Y aunque yo me dije a mí mismo, ante las advertencias que me hacían, oye, aguas, no ofrezcas tanto, porque luego, ¿cómo le vas a hacer? Yo decía, déjenme llegar ahí primero y luego veo cómo le hago. Porque si no ofreces, si no planteas cosas, pues no llegas. Entonces es un dilema muy complicado ese. Pero al final, hay que decirlo con la verdad. En 30 años nadie ha podido sacar la carreta en el sexenio completo. Salinas pudo, y muy bien, los primeros 4 años o 5 años, llevaba un tren formidable del país. Gracias al acuerdo de libre comercio que nos dio un despegue importante, esa herramienta pues nos produjo, pero limitadamente, nos pudo haber producido mucho más, de alguna manera no la usamos correctamente y todavía estamos a tiempo de usarla correctamente. Pero quitando ese periodo que al final se descompuso y Salinas también no pudo más en el total, más que 2%. Cedillo, por la crisis de entrada, no pudo más que 2%. Calderón, por estar en el tema de la violencia, no pudo más que 2%. A mí me tocó un año inusual, el primerito, donde no creció la economía, cuando francamente yo esperaba que iba a crecer a 7, el último año de Cedillo creció a 7, y un terror de 7 a 0, en un año para otro, no sé, pero pasó, y ya de ahí la recuperación fue complicada. Concluyo diciendo que lograr el éxito es tema de una generación. No es un sexenio, nunca un sexenio nos va a resolver las cosas. Necesitas una generación que son 25 años de consistencia, de tener esa línea de producción de la que hablé, con todas las variables alineadas para producir un vehículo. Aquí tienes que tener todas las variables alineadas. Sin embargo, ni los del mismo partido los entendemos, porque varios programas estrellas que iban bien los tumbaron el gobierno que siguió ante tu servidor. Yo, si tú te fijas, nada más cambié nombres, casi tomé todo lo que Cedillo traía. Yo creo que es simplificado, imitar la rueda otra vez. Ahí en la consistencia y la permanencia de políticas públicas, ahí en el esfuerzo alineado, periodos constantes hasta llegar a 25 años, es la respuesta. Y nadie en Latinoamérica tiene eso, es Chile. Chile se está convirtiendo en un ejemplo muy diferente al resto de Latinoamérica. Ya trae una consistencia, trae 4 o 5 administraciones caminando en la misma dirección, que hoy ya nos alcanzó en per cápita, le llevábamos 3 a 1, ya nos alcanzó Chile, en pobreza ya nos alcanzó. Claro, eso fue más pequeño, pero tenemos que encontrar esa consistencia, esa permanencia de políticas públicas y que la democracia tenga más economía, más buen sabor, porque cada político se dedica a destruir al otro, a llevarle la contra, sacarle los trapitos. Mira,
se empeña, ya no lo pusieron en jaque, falta el jaque mate, que espero que no llegue, pero francamente ya este gobierno va a estar cañón que se recupere de esta tranquiliza de estos 6 meses recientes, que es desafortunado para el país. Y encima el tema del petróleo. Y bueno, podemos pensar que es mala suerte del país. Tenemos para hacer eso y más. Normalmente en estos ejercicios concentramos hacia lo negativo. Qué bueno que en la mañana ya se habló, en la tarde, de enormes cosas positivas que tiene este país. Es ahí donde está nuestra salida. Consistencia, perseverancia y masificar. Más gente se empresa, más gente se da idea, más gente se da universidad. Es ese esfuerzo y por eso toma tanto tiempo. Tenemos otra pregunta, por favor, caballero. Gracias. Buenas tardes. Señor Fox, es un honor tenerlo en estas tierras, pero más increíble poder platicar con un expresidente, porque cuando son presidentes, cuando están en el poder, difícilmente la gente común y corriente podemos llegar a ustedes, pero todavía más imposible llegar a un expresidente, porque no sabemos dónde se van a esconder, pero van a vivir. Y le agradecemos que, como usted bien dijo, que nada debe nada teme, y aquí está. Mi pregunta muy concreta es respecto a la participación de la mujer en la política. Usted que fue un hombre que rompió paradigmas porque venía del sector empresarial y bueno, hizo política. Desafortunadamente hay políticos que no entienden nada del sector empresarial y del desarrollo económico, y es importante la política, que pienso que no hay que dejarse a los políticos, cosa que usted hizo. Y mi pregunta va enfocada: ¿qué opinión le merece la participación de la mujer mexicana en el gobierno, los gobiernos estatales, en la misma presidencia? ¿Cree que también sea el rompimiento de un paradigma que es lo que necesita nuestro país? Sí, mira, los tiempos vendrán y muy próximos, pero el primer irresponsable es el mundo de los negocios y la empresa. Muy pocas oportunidades para las mujeres en ese mundo. Muy pocas mujeres en los consejos de administración, muy pocas mujeres dirigiendo en la cabeza empresas. Y bueno, yo con esa enseñanza del Centro Fox, nosotros tenemos un consejo de 40 parejas. No invitamos consejeros individuales, sino invitamos parejas. Créanme que es enriquecedor. Siempre son puntos de vista frescos, puntos de vista novedosos. Y yo creo que lo único que hace falta es el fogueo. En materia política ya está, ya gobernadoras o gobernadoras, senadoras, diputadas. En la política se ha forzado, quizá más rápido de lo necesario, la llegada de las mujeres a todos los niveles. Y hacerlo por cuota no necesariamente va a ser lo mejor. Y eso no debe discriminar a una mujer, pero las cuotas no necesariamente te llevan al mejor conjunto. Pero en el mundo empresarial falta muchísimo más espacios para la mujer. Y créanme que si tienen consejos o crean consejos, enriquezcamos con mujeres. Nos van a dar mucha vida a ese consejo y muchos puntos de vista diferentes y buenos. Bien. Tenemos una última pregunta. Si me lo permiten, de este lado, por favor. Gracias, presidente Fox, bienvenido a Sonora y gracias por estar aquí con nosotros. Yo, la verdad, tengo un buen rato tratando de concentrar todas mis dudas y mis preguntas en por lo menos 10, pero me voy a reducir a 2. La apuesta de nuestros padres, de la generación de nuestros padres, de su generación, fue sacar al PRI de los hijos, fue la alternancia. Esa apuesta se sobrevaloró. Creyeron, y además nosotros crecimos con esa idea de que sacar al PRI de los hijos iba a resolver muchísimas cosas en nuestro país. Y no fue así. La apuesta
estaba un tanto equivocada o sobrevalorada. Ahora que tenemos alternancia y que desgraciadamente la alternancia viene a traer unas profundas decepciones, o ha venido a traer profundas decepciones, tal vez con gobiernos más rapaces y más voraces y más corruptos que los de antes. ¿Dónde cree usted que deben de estar las apuestas de las nuevas generaciones? Hay quienes dicen que en el empoderamiento ciudadano, en la participación, en mayores herramientas para la rendición de cuentas. No lo sé. Quisiera su opinión al respecto. Y dos, el elefante en la habitación, la corrupción. Y aprovechando que usted estuvo tanto del lado de la empresa como del lado de la política, tanto en el ámbito de la empresa, ¿cómo hacer para romper con esa ecuación empresa, corrupción, ¿no? Esa simbiosis a veces bastante complicada entre empresa, corrupción, gobierno? Y desde el lado del gobierno, ¿qué opina de la Comisión Nacional Anticorrupción y toda la reforma que se viene? Muchas gracias. Bueno, lo primero hablaste de la alternancia, las expectativas de nuestros padres. ¿Qué tal si las expectativas de nuestros padres hubieran sido hacer un gobierno de mayoría? Otra historia se hubiera escrito. ¿O qué tal si en el Congreso hubiéramos tenido gente menos roñosa, menos difícil? Porque se intentó un día y otro. No olvidar que fuimos, no es excusa, que fuimos un gobierno de minoría. Y prácticamente las cosas buenas se bloquearon todas. Y lo mismo le sucedió a Calderón, y Peña ha sido muy brillante en ese sentido, logró escabullirse por la vía del acuerdo a sacar las reformas. Quizá también es que tanto va el cántaro al agua, porque en esta vida todos son procesos. Lo único que son eventos definitivos es nacer y morir. Todo lo demás en esta vida son procesos. Y ahí tuvimos una experiencia, un proceso de aprendizaje, de vivir una democracia. Y costó mucho trabajo. De hecho, normalmente las transiciones en países de Sudamérica, de dictadura a democracia, las transiciones tomaron 6, 12 años para llegar a generar una democracia eficaz. Y mientras fueron violencia, muerte, muy duras. Entonces, bueno, a la menor hora puede ser que era un proceso, a la menor hora puede ser que el pueblo decidió no darnos mayoría, porque nos dio muy verdes, o a la menor hora porque no lo reflexionó bien. El caso es que en esas circunstancias había que gobernar. Y por tanto, los resultados son esos. Yo sí pienso que si esa reforma fiscal hubiera salido a su tiempo, no la que se hizo, la que se había planteado, lo que todo el mundo tiene, grabar el consumo y no grabar la inversión y la producción. Entonces, si ustedes recuerdan, mi proyecto era, y lo ejercí hasta donde se pudo, bajar el 36% que se pagaba por el impuesto al dividendo, más el 30, creo que sabe el 34, el impuesto de la renta, lo bajamos hasta 28. Viene Calderón, le entró la prisa y lo volvió a subir a 30. Y mi idea era hacer exactamente lo que China, 2 impuestos nada más, quitar el de las aguas frescas, y el de esto, y el del otro, y el de la nómina, 2 impuestos como tiene China, 15% al consumo en todos los productos, 15% a la renta para todas las empresas, 15 y 15. Y yo iba caminando en esa dirección, bajamos hasta el 28, le iba a bajar hasta el 15 el impuesto de la renta y dejar el 15 en el IVA, pero todos los productos, absolutamente todos. No se pudo, ni se quedó, pero en fin, no puede uno consolarse con lo que pudo haber sido. Las cosas suceden, cada administración tiene sorpresas. La sorpresa de Calderón fue pues terrible. Yo creo que vivía 6 años con sangre y violencia, olvidando de la educación y de la empresa y del desarrollo, es muy malo. Y ahora los
sucesos que ha habido también que no son del presidente, que ahí están, que sucedieron, y que ya le hablaron del sexenio prácticamente, y ya no veo cómo sale, quizás al 6º año. Si no hubiera caído el precio del petróleo, probablemente hacia el 6º año hubiera una reacción económica. Pero el petróleo es de largo plazo, nada sucede en petróleo antes de 5 años, nada. Pero realmente una reforma en petróleo en este país, hasta el siguiente sexenio, va a beneficiar siempre y cuando nos hubieran caído los precios. Ay, la corrupción, ministra. Te puedo decir una cosa, a Marta le fue con una feria de su familia y me consta que no hubo corrupción. Pero hubo que pagar ese horroroso precio terrible y ahí está. Entonces, cuando no hay, porque la inventan. Y cuando la hay, porque se oculta. Nuevamente fue un tema donde tratamos de avanzar la ley de transparencia y de acceso a la información. Tuve que entregar camote por esa ley. Ustedes se acuerdan de la toalla de $15. Eso nos costó en la administración de la imagen terrible. Todo fue, sí, que yo colgaba la toalla, que traía Marta y Vicente, si quieren, están enamorados. No saben. Pero es cierto. Pero en fin, muy difícil la ley de acceso. Calderón se pasó por el arco del triunfo, ya quiso respetarla, la dejó correr. Ahora, mucho menos. Habría que volver a poner esa ley y muchas otras. Pero te voy a decir una cosa: ¿cuántos intentos hemos hecho en este país en ese sentido? Y ninguno ha funcionado. Mientras haya un corruptor y un corrupto, las cosas seguirán. Y el que esté libre de culpa, que viste la primera piedra, habrá muchos aquí que puedan la primera piedra, pero no falta para sacar un permiso, invitar a cenar o soltar un billetito, no falta para el tránsito, en lugar de venir al polímetro, mejor voy a casa con un billetito. Hay, y lo hay en todo el mundo, no en este país. Las petroleras grandes, cuidado. Y ahí me parece que el gobierno tiene que poner muy vivo, porque si meter muchos frenos, porque ahí son corruptores agresivos. Entonces, es un tema que yo creo, por eso, a la nueva pregunta, es tremendamente difícil construir una democracia basada en la ignorancia y en pobreza. En nuestro país todavía los niveles de ignorancia son brutales y de bajo nivel educativo, y de pobreza no se vive. Quien está en pobreza está dispuesto a ser sobornado, a hacer lo que tenga que hacer por tener para comer. Quien es ignorante no distingue una propuesta política, no distingue un gobierno, no distingue un partido político. Entonces, eso es fundamental. Y luego, y ustedes dirán, bueno, ¿por qué todo lo que dice no lo hizo antes? No sé, después de los 70 llega cierta iluminación, o se le suelta uno en la lengua, pero las dos cosas te dan una buena iluminación. Pero mis viajes por China y por Asia, por Corea, por Taiwán, por Japón, me han enseñado, y creo firmemente ya, que las ideologías son cosas del siglo XX. Que los partidos políticos son cajoncitos que encadenan nuestra libertad, que nos obligan a hacer lo que se les antoja para poder ser candidato. Ojalá y hubiera candidaturas ciudadanas gratuitas, porque es terrible tener que ir a tocar la puerta de un partido político para que te deje ser candidato y te ponen todas las reglas del mundo. Y además no nomás para la elección, sino para toda la vida política. Entonces, y lo mismo he llegado a encontrarme con las religiones, porque soy católico, no hay duda, pero encuentro evangélicos formidables, encuentro judíos y ortodoxos formidables, me encuentro lamas y dalai lamas
impresionantemente bondadosos, compasivos, verdaderos ejemplos. Y entonces, bueno, me parece que también las religiones son cajoncitos de algo, donde a unos nos meten a ser católicos, a otros a ser evangélicos, a otros a ser dominicanos, a otros a ser budistas, a otros a ser islam. Pero al final, casi siempre, o en todos los casos, hay un común denominador, que es algo superior que existe, que la compasión, el amor y esas virtudes son uniformes en todos los casos, y que entonces la espiritualidad es algo maravilloso. Se puede creer en ser católico, pero ya vemos a nuestro Papa Francisco, Jesús al fin y al cabo está metiendo el acelerador y quizá nos va a derrotar muchos dogmas que tenemos por ahí y ya no debe de existir. Termino con un comercial, octubre próximo en el Rancho San Cristóbal, un gran evento global, mundial, con la presencia de Luis de Vicaray, la presencia del director de Pemex, el director de CFE, los presidentes de las 4 comisiones de energía, grandes gurús, un par de CEOs de la industria automotriz, grandes gurús de la tecnología, el creador del automóvil sin chofer, el creador del avión solar. Ahí en San Cristóbal, 1, 2 y 3, ahí tienen su casa, visítenos, la van a pasar bien. Ahí estamos Mark y yo al pie del cañón, trabajando por los demás, haciendo cosas por los demás. Así que les agradezco esta invitación, que Dios les bendiga. Muchísimas gracias, presidente Fox. Solicitamos por favor la presencia del licenciado Eduardo Lamemeya González, presidente del Consejo Directivo de Coparmex, quien le otorgará un merecido reconocimiento por su participación en este foro.